Y desde un momentico aquí, ajá. Y desde este sitio, te decimos a ti, hermano Raúl Solís, que las oraciones de todos nosotros, desde Canadá hasta Chile, hemos estado orando por ti, hermano Chile, hermano Raúl. Entonces, bendiciones, sabemos que y estamos convencidos que Dios te va a dar lo mejor para ti, para tu esposa. Bendiciones, pues, hermano Raúl. Bien, hermanos, hoy tenemos 2 Corintios capítulo 10. Lo primero que en mi casa me llama la atención es el título del pasaje, ¿no? Pablo defiende su ministerio. Es uno de los problemas que tenía ya esa iglesia en Corintios, era que algunos no reconocían a Pablo como lo que era, ¿sí? Su ministerio, dice Pablo aquí. En el versículo 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para nuestra destrucción. No me avergonzaré. Pablo decía que él en cierta manera se gloriaba de esa autoridad que tenía, pero lógicamente esa autoridad fue dada por Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a ver un poco más de cuál fue la autoridad o cuál fue el ministerio que Pablo recibió de Jesucristo. Si nosotros nos vamos, voy a leer aquí un versículo rápidamente en Mateo capítulo 20, hablándole a los apóstoles, él le decía, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre nosotros o entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Entonces, cuando Pablo aquí dice que está defendiendo, o el pasaje, ¿no? El título dice que Pablo defiende su ministerio, vemos o sea, era un ministerio para eso, para servir, para ayudar, pues, a los hermanos, ¿sí? En estos días nosotros tuvimos una experiencia, yo creo que en todos estos 38 años en la iglesia aquí en San Cristóbal, era la primera vez que nosotros asistimos a algo así, ¿no? Hubo aquí un acto entre lo político y lo religioso, y invitaron a la iglesia. Entonces fuimos un grupo de hermanos ahí. No voy a hablar de lo que pasó ahí, pero una de las cosas que a mí más me causó suspicacia, que cuando yo fui a entrar al salón ese donde estaban reunidas muchas congregaciones, muchas iglesias, pues por decirlo de esa manera, yo vi a un hombre, a uno de los miembros ahí de esas congregaciones, que tenía guindado un cartel más o menos entre 10 centímetros a 5. Y en el cartel decía, pastor. A mí eso, de una vez y este hombre está buscando es una autoridad o sea, como diciéndole a la gente, bueno, yo soy pastor, o sea, como defendiendo un ministerio, ¿no? Y bueno, para mí me causó suspicacia esa parte, ¿no? Pero entonces aquí vemos, Pablo defiende su ministerio. Entonces, en primer momento uno piensa, oye, pero ¿será que Pablo quería mostrar en términos militares, ¿no? Sus insignias? Y en cierta manera sí, ¿sí? Pero ¿cuál es ese ministerio que Pablo estaba defendiendo? Yo me tomé la libertad de escoger un versículo de cada capítulo que hemos visto en 2 Corintios. Lo voy a leer sin decir cuáles son. Del capítulo 1 escogí, dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. En el capítulo 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y después, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En el 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el capítulo 5, el famoso versículo 20 que dice, así que nos somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el 6, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el famoso versículo del 7 que dice que así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en el 8, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y del 9, pues por la excelencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis del Evangelio de Cristo. Y lógicamente del 10, que se tomó ahorita, dice que derribando argumentos y toda altivez contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? O sea, hay que derribar todo lo que esté en contra de Cristo. Entonces, haciendo como un resumen de 2 Corintios por estos versículos que cogí, Pablo defendía su ministerio, pero era para que por la fe los hermanos estuvieran firmes, para que le ganemos a Satanás, para que el ministerio de justificación sea con gloria en nosotros, para que la luz nos resplandezca en nuestros corazones y que sigamos conociendo a Jesús. Y que debemos rogar, pues, para que la gente se reconcilie con Dios. Seremos hijos de Dios, perfeccionando la santidad, procurando hacer las cosas honradamente, obedecer al Evangelio y derribando todo lo que está en contra de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuál, ¿cuál era la defensa que hacía Pablo de su ministerio? No era simplemente para mostrar que él era lo que era, porque a la final él dice, yo sí soy de Cristo, yo sí soy ministro, pero era, ese ministerio de Pablo era, yo estoy buscando es que ustedes mejoren, yo estoy buscando que ustedes no, en este caso los corintios, ¿verdad? Este, sean lo que Dios quiere que sean. No era un ministerio, no era una defensa del ministerio simplemente para alabarse delante de la gente, ¿sí? Si nosotros vamos a la primera de Corintios capítulo 15, él decía, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero él decía, pero por la gracia de Dios, ¿sí? Y si nosotros nos vamos al capítulo 11, que es la continuación de la defensa de Pablo en su ministerio, adelantándome un poquito al hermano, él decía que él había sufrido mucho, ¿sí? Y habla de los azotes y de las cárceles y todo lo que había sufrido por predicar el Evangelio. Y si nosotros nos vamos a leer, voy a leer aquí un momentico en Hechos capítulo 9, cuando Dios escoge a Pablo para que sea uno de sus ministros, ¿sí? Y le está hablando a Ananías, y entonces en el versículo 14, que de hecho 9 dice, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan su nombre. Entonces Dios le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por el nombre de Cristo. Entonces, ese era el ministerio que Pablo estaba mostrándole a los corintios. No era simplemente mostrarle que él tenía la autoridad, sino que él estaba era luchando para que, como dice allá en Efesios capítulo 4, ¿sí? Ese, capítulo 11 en adelante, que dice que Dios escogió a los profetas, apóstoles, maestros, pero no para que se mostraran con un cartelito, mire, yo soy, yo soy pastor, sino dice más abajo, dice, para que todos lleguemos a ser como Cristo, ¿sí? Para que lleguemos a perfeccionarnos en ese ministerio. Entonces, cuando hay un profeta, o un predicador, o un pastor, no es en la iglesia, nosotros tenemos esa verdad, esa veracidad, que es que tenemos que llegar a que todos los miembros de la iglesia sean como Cristo. Y ahí es donde nos damos cuenta de que todavía ese ministerio falta mucho por recorrer. Porque si vamos a decir que todos los hermanos lleguen a ser como Cristo, tremendo trabajo.
¿sí? Y ese era el reclamo, en cierta manera, que Pablo les hacía a los corintios, ¿sí? Sabemos por la misma escritura en Corintios de que habían hermanos ahí que se creían, ¿sí? Que eran superapóstoles y que eran gran cosa dentro de la iglesia. Pero Pablo ahí en Corintios capítulo 10, voy a leer aquí en el versículo 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, ¿sí? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Y en los dos capítulos, en los dos versículos, bueno, en el quince dice, no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Y el 17 y el 18 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces podemos ver a través de Corintios, y no solamente de Corintios, de todas las cartas que Pablo escribió, pues sabemos que son más de la mitad del Nuevo Testamento, que Pablo siempre era preocupado porque la iglesia salía, como lo dice en el capítulo 11. Voy a robarle un versículo ahí al hermano del lunes. En el capítulo 11, versículo 28 dice, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, o sea, cuando nosotros nos creamos algo, porque a la final sí somos algo, Dios nos ha dado una autoridad. El solo hecho que yo esté aquí hablándole a todos ustedes es una autoridad que Dios me ha dado. Y cómo no sentirse uno bien de eso. ¿Sí? No, no es una gloria, una vanagloria, sino, oye, Dios me ha permitido que yo venga a hablarles aquí de la palabra a todos ustedes. Y cuando le toque al otro hermano o cuando siempre vayamos a hacer alguna actividad para la iglesia, eso Dios nos lo ha dado. Tienes la autoridad de servirle a la iglesia. Tenemos la bendición, tenemos la gracia, tenemos el don. ¿Y por qué no gloriarse uno en eso? ¿Sí? Como decía Pablo, oye, si yo me voy a gloriar de Cristo. Y esa gloria es la que Dios nos está dando. Entonces, cuando leemos ahí en ese subtítulo, Pablo defiende su ministerio. No es simplemente que Pablo va a mostrar ahí sus barras, que sí la está mostrando, porque como él dice en el versículo 8, dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor me dio, ¿sí? Esa es la autoridad, ese es el ministerio que debemos realizar, ¿sí? El ministerio que debemos realizar es la preocupación por la iglesia, que todo lo que nosotros vayamos a hacer, como decía ya en el capítulo 8, que procuremos hacer todas las cosas honradamente. Entonces, es lo que quiero que nos quede, ¿no? Como dice un hermano, que ¿cuánto nos falta? Decía Pablo allá en Colosenses capítulo 1, versículo, déjeme leerlo textualmente. Versículo 12, creo, 24, ¿no? Colosenses 1, 24 decía Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo decía, oye, yo me gozo de que estoy sufriendo lo que le faltó sufrir a Cristo. ¿Cuánto nos falta a nosotros sufrir por lo que le faltó sufrir a Pablo, en este caso, o a Cristo mismo, ¿sí? O sea, que nuestro ministerio sea que pase lo que pase, vamos a hacer que la iglesia crezca y sufra lo que sufre, ¿sí? Decía, robándole otro pasaje ahí a mi hermano del capítulo 11, Pablo muestra o muestra diría yo, Pablo en ese capítulo 11, él muestra sus, sus estrellas, pues sus barras. ¿Y cuáles eran las barras de Pablo? Decía, he sufrido azotes,
me han encarcelado, me persiguen, naufragios. Esas son las barras que Pablo mostraba. Y cuando venían los hermanos que querían, en cierta manera, menospreciar a Pablo, le dicen, ah, ustedes son de Cristo, pues yo también soy de Cristo. Ustedes queden ministros de Dios, ah, yo también. ¿Sí? Entonces Pablo se decía, oye, voy a hacer, en el versículo 1 del capítulo 11, en el versículo, sí, en el capítulo 1, versículo 1 de 11 dice, oye, ojalá que me toleren un poco de locura, porque me estoy gloriando. Pero esa gloria que Pablo mostraba era una gloria buena, bonita, ¿sí? Que es la que nosotros debemos sentir, ¿sí? Cuando hagamos algo por la iglesia, hermanos, eso es una gloria bonita. Eso es un ministerio bien bonito. Que cuando nosotros hagamos algo por la iglesia, sea realmente para que la iglesia siga creciendo, ¿sí? Entonces, como dije al principio, nuestro hermano Solís tiene esa gran bendición de que estamos orando por él desde Canadá, vuelvo y repito, hasta Chile, toda la América, ¿sí? Y nosotros tenemos también esta bendición, ¿sí? Que tenemos este medio, esta herramienta, es una herramienta, así como Beto lo ha dicho en algunos momentos, y yo quiero ser médico también de eso. Esto no sustituye el domingo. El domingo es el servicio de adoración a Dios que Él dio en su palabra. Estas reuniones son bonitas, no hay que dejarnos de congregar, pero ya no estoy diciendo que esto va a desaparecer, pero puede ser que algún momento, en algunos años, no sé, esto que termine, esta reunión termine, ojalá que no, pero el servicio de adoración a Dios, eso es eterno, eso no va a parar. El domingo es el momento más importante para nosotros y en eso sí debemos luchar. Aquí todos nosotros los hermanos que estamos en este grupo no debemos faltar un domingo a la iglesia, porque si estamos faltando no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, hermanos, Pablo defiende su ministerio, pero es un ministerio bonito. Él está mostrando sus barras, él está mostrando su autoridad, él tiene en cierta manera un título ahí guindado en su hombro, en su cabeza, mire, yo sí soy ministro de Cristo, pero un ministro que ha sufrido por la iglesia y que nosotros deberíamos también tener ese, ese compromiso, ¿no? ¿Cuánto nos falta por sufrir por la iglesia? Que eso debe ser así, ¿sí? Me he pasado un poquito, también voy a llegar tarde en mi trabajo. Vamos a orar, hermanos, discúlpenme, vamos a orar, oremos. Padre Santo, Señor nuestro, queremos alabarte, Señor, bendecirte, agradecerte, Padre Santo, porque a pesar de ser tan finitos, Señor, tan humanos como somos, tú nos has permitido tener esa gloria, Padre Santo, de poder servir a tu iglesia, tener un ministerio, Señor, de reconciliación, un ministerio de consolación también, de ánimo, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Te pedimos, te recordamos nuevamente por nuestro hermano Raúl Solís, Señor, que le pongas en su mente, Señor, el- la gloria que tiene, Señor, de que tantos hermanos estamos orando por él y que deseamos que se mejore, Señor. Y por cada uno de nosotros, Señor, gracias por ese ministerio que nos das, como Pablo lo decía, él lo tuvo en su momento. Y aquí cada uno de nosotros también, Señor, tiene ese ministerio de servir a la iglesia, de hacer que los hermanos sigan creciendo, de animar, de, de perseverar, Señor, en tus cosas. Bendícenos pues a cada uno aquí presente, Señor, y gracias porque a pesar de ser humanos, tú nos permites ministrar en tu iglesia, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te hacemos esta oración y te damos las gracias. Amén.